Ya, ¿cómo están? Buenas tardes, iTech Music, Academia de Música Group, a la gente presente acá en la tienda. Gracias por asistir, chiquillos, de verdad. Para mí es un placer estar acá y poder dar esta charla, que de alguna forma va a ser un poco más corta de lo que pensaba, pero vamos con todo. Bueno, primero que todo, mi nombre es Cristian Vera, soy guitarrista, multiinstrumentista, me dedico a la guitarra principalmente. Estudié guitarra en la escuela de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor y luego de eso, bueno, con varios músicos en general, en el club de jazz, Jorge Díaz entre ellos, y el gran Ludovico Bertón, un gran músico español también, italiano-español. Soy músico de sesión, me dedico a la grabación de instrumentos, también me dedico a la producción musical y actualmente hago clases en Academia de Música Group, la cual pueden contactar mediante las redes sociales y ese tipo de cosas. Ya, he tenido durante mi carrera como músico la posibilidad de tocar con muchos artistas nacionales, tales como, bueno, los que se pueden ver en pantalla en general. He tenido la posibilidad de conocer grandes instrumentistas y poder de alguna manera enfrentar la música de esa forma, tanto en la parte de sesión como en la parte humana. Bueno, ¿qué es un solo? Mi charla de hoy día va a ser básicamente explicar desde mi punto de vista qué es un solo, cómo es la estructura de un solo y cómo poder llegar a ser un buen solo dentro de una canción, cualquier sea el tipo de música que esté interpretando. ¿Qué es un solo? Un solo es interpretar con un instrumento, como la guitarra, saxofón, bajo, lo que sea, una improvisación basada en toda la estructura musical de la canción que estoy siendo parte en ese momento. ¿Qué pasa con esto? Mi intención es que ustedes entiendan, sobre todo la gente que está comenzando en esto de la música y quieren aprender a solear y todo eso, entender que la improvisación no es algo difícil de hacer si es que tú lo estudias, si te das el tiempo de hacerlo y poder de alguna forma llegar a lograr el objetivo en general, que es realmente poder hacer un buen solo dentro de cualquier canción. Eso básicamente, insisto, va ligado con entender los estilos musicales. ¿Ya? Puntos importantes al momento de enfrentar una nueva canción. Por ejemplo, el género musical, entender cuál es el género musical. Rock, balada, blues, pop, folclore, latino, cualquiera que sea, tú tienes que meterte en el estilo y entender cuál es el estilo de música. Tienes que, de alguna manera, lograr que el estilo de música se apodere de ti. O sea, ¿qué tienes que hacer? Básicamente, tomar el estilo de música, escucharlo, entenderlo, ver cuáles son las escalas que más se ocupan en el estilo y lograr que ese estilo yo lo pueda interpretar de la mejor manera posible. Básicamente. ¿Estoy capacitado? Existen muchos estilos, como pueden ver en pantalla. Ahora sí, lo estaba transmitiendo desde mi... como pueden ver en pantalla, existen muchos estilos de música: rock, metal, balada, pop, trap, reggaetón, cumbia, bachata, blues, jazz, samba, bossa nova, etc. Miles de estilos, el cual tú puedes perfectamente dominarlos si te das el tiempo de hacerlo. O sea, si tú, Vicente, quisieses aprender a tocar, por ejemplo, no sé, bachata, puedes hacerlo. Que no es lo mismo que enfrentes la bachata como con el bossa nova, por ejemplo. Etcétera. Claramente son estilos completamente distintos, pero sí tienen algo en común, que son ritmos de alguna forma latinos. ¿Entiendes? Entonces, claramente tú tienes que entender cuáles son los puntos que te unen de alguna forma entre uno y otro. Pero por otro lado, también entender que todos son distintos y todos se enfrentan de manera distinta en la guitarra o en cualquier instrumento. ¿Ya? Eso es lo primero. Tengo los instrumentos para el estilo.
Entender eso. Si yo soy un músico de sesión y necesito grabar X estilo, tengo que saber que ese estilo lo tengo que saber manejar bien, pero no solamente saber manejar bien el instrumento, sino tengo el instrumento para tocar lo que necesito hacer. Ejemplo, tengo que tocar rock en un disco. Perfecto, ¿qué tipo de rock? Ya, metal, ok. ¿Tengo la guitarra para tocar metal? No, esto es una Fender Stratocaster, que es una guitarraza, pero es una guitarra súper versátil. Pero para el metal necesito una guitarra rockera, que ojalá tenga dos humbucker, que ojalá tenga, no sé, full rose, etc. Entonces tengo que entender que para yo poder hacer que este estilo me suene, tengo que tener el instrumento necesario. ¿Tengo los pedales? No tengo la distorsión quizás que necesite para ese estilo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Armarme de esa distorsión, armarme de ese delay, armarme de ese pulse, lo que sea que necesites para el estilo, enfrentar eso y saber si es que me dan los dedos para poder enfrentar el estilo con esos pedales. Insisto, ya sea rock, ya sea cumbia, ya sea metal, ya sea jazz, ya sea blues, lo que sea, uno tiene que meterse en el estilo en todos los sentidos, ¿ya? ¿Qué más? Elegir el instrumento a tocar. Atrás tengo 1000 guitarras. No son 1000, pero son varias. Y tengo de todos los estilos de guitarra. Estilos rockeros, jazzeros. Tengo estilos, no sé, para tocar blues, etc. De todos los estilos. Claramente, de acuerdo al estilo de música que yo necesito enfrentar, tengo que elegir el instrumento. Y si no lo tengo, tengo que hacer que mi instrumento suene. O sea, si yo tengo una Stratocaster, ¿cómo voy a hacer que suene jazz? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Bajar un poco los tonos, hacer que suene más opaca, ocupar la cápsula más cercana al brazo. Y usar el lenguaje del jazz. Claramente para eso es necesario estudiar. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje del jazz? No es el mismo lenguaje que el rock. El rock es más, por ejemplo, más... El jazz es más... Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero grabar jazz, tengo que informarme cómo tocar jazz. ¿Se entiende, cierto? Entonces, para eso tengo que estudiar el estilo. Tengo que estudiar tantos años el estilo. Para grabar una canción jazzera, no. Para ser jazzista, sí. Son cosas completamente distintas. Entonces, por eso es importante que uno también tenga claro lo que quiere hacer en la vida como músico. Si yo quiero ser un guitarrista de blues, perfecto. Me tengo que dedicar a escuchar blues, todos los estilos de blues, todas las guitarras blues, y hacer que mi música sola suene a blues. Pero si quiero ser un instrumentista de sesión, como es mi caso, tengo que saber enfrentar todos los estilos que me pongan en el camino. Si tengo que tocar rock latino, tengo que saber cómo suenan los guitarristas de rock latino, que no es lo mismo como suenan los gringos, ¿cachai? Entonces esas cosas son esenciales. Por eso hablo de este estilo de las guitarras, ¿ya? Acústicas también, existen un montón. De hecho, es cosa que hay acá en la tienda, la cantidad de guitarras acústicas que hay. Claramente, uno tiene que saber qué guitarra me sirve para lo que quiero hacer. Folk, guitarras de cuerdas metálicas, guitarras de cuerdas de nylon, etc. ¿Qué más? Analizar y escribir la estructura de la canción. ¿Cómo lo hago? Simple. Tomo la canción, saco los acordes, los escribo y veo qué estructura tengo con respecto a mi canción. Sobre eso recién puedo entender cuál es mi mundo, cuál es el espacio donde me voy a mover para poder improvisar. Entonces, para eso es importante escribir siempre lo que vas a hacer. Si yo tengo una balada que tiene 3 acordes, escribo los 3 acordes porque puede que cambien. Entonces tengo que saber qué es, por ejemplo, do, re menor, sol, la estrofa do, re menor, sol, y de repente cambia re menor, sol, do. ¿Es lo mismo? Sí, pero en la cabeza uno no. Porque uno también tiene que entender que en esas cosas hay algo de cambios en las cuales yo puedo aportar con eso en mi solo. ¿Se entiende? Eso por un lado. Ya. Sonido de obis y guitarras. El sonido es súper importante. O sea, si yo tengo una guitarra Stratocaster, tengo que saberle el jugo. Tengo que saber cómo llegar a que la Stratocaster me suene. Sonido Stratocaster. Etcétera. Si tengo una guitarra de rock, también tengo que saber cómo suena. O sea, insisto, importante con respecto al sonido,
que yo me dé el tiempo de poder setear mi equipo, de poder setear mis pedales, de poder setear mi guitarra, porque la guitarra tiene 3 controles generalmente. Esos 3 controles son importantes al momento de setear. El volumen no se ocupa al final, se ocupa siempre un poquito más atrás. Ahí recién le sacas el jugo a la cápsula, aunque no lo creas. A menos que toques rock. Si tocas rock y necesitas distorsión, el volumen tiene que estar full. Entonces, todos esos tipos de tips son importantes saberlos. ¿Ya? Recursos rítmicos, armónicos y reemplazos. ¿Qué significa eso? Recursos rítmicos, si yo tengo una canción X, mi canción es 4/4, 3 y. ¿Pueden ir rodeando, por favor? 2, 3, 2 y. 1, 2, 3. Si voy rodeando, yo puedo hacer muchas cosas. Sigan. Entonces, sigan. Eso es un recurso. Ay, gracias. Muchas gracias. Es un recurso rítmico que estoy ocupando dentro de la guitarra. Entonces, si se dan cuenta, eso ya aporta una canción. Si tengo unos acordes y le pongo eso, ya le da otra forma sonora. ¿Me entienden? Ese tipo de cosas son súper importantes. Recursos armónicos, ¿qué significa? La armonía, para los que no saben, habla de los acordes. Si yo tengo una cantidad de acordes, tengo que hacer que esos acordes de alguna manera suenen, ojalá distintos, pero que aporten a la canción. Si yo tengo, por ejemplo, un acorde de Do, otro de Sol y otro de Fa, son bonitos, ¿cierto? Suenan bien. Do, Sol, Fa, ¿ya? Pero yo puedo hacer que mis acordes de Do, Sol, Fa no sean solamente Do, Sol, Fa, si pueden ser Do max 7, Sol sus 4, Fa max 7 y ya suena distinto. Do max 7, Sol sus 4, Fa max 7. Y ya distinto, ¿me entiendes? Recursos armónicos. O puedo hacer reemplazos de eso. ¿Qué son los reemplazos? En vez del Fa puedo ponerle, por ejemplo, un Re menor. Es lo mismo, básicamente. Vuelvo al Fa. Y ahí hago un pequeño reemplazo de acordes. ¿Me entiendes? Entonces, es importante saber todo ese tipo de cosas, tips que son pequeños, pero que hacen que finalmente lo que vas a plasmar en tu canción, en tu disco, en lo que sea un poquito más interesante. Y ya no sea, sin desmerecer el reggaetón, sin desmerecer ese estilo de música, pero que la mayoría suenan muy iguales. Alguna vez escuché a Fito Páez decir, yo crecí escuchando a Charlie, yo crecí escuchando a los Beatles. Siempre era un mundo nuevo, siempre era algo distinto, siempre te encontrabas con sorpresas. Cuando tú escuchas el reggaetón, por ejemplo, y es como... Y todo bien, pero no sale eso. Y además de cambiar el sonido, etc. Pero resulta que antiguamente la música se trataba de otra forma. Se trataba de que si hoy día hice un reggaetón, mañana voy a hacer una balada, y pasado mañana voy a hacer una guaracha, y pasado mañana voy a hacer la mezcla de las 3 cosas. ¿Entiendes? Y todo eso va a sonar algo distinto. Y después, no sé, se armó el tema de las fusiones, donde tú pescabas un reggaetón y le ponías una cumbia y sonaba algo distinto, pero le ponías una guitarra eléctrica y sonaba algo más distinto. Entonces, de eso se trata también este tema de encontrar tu estilo, tu propio estilo de lo que quieras hacer finalmente. ¿Ya? Sigo. Analizar el espacio de la armonía de mi canción. En este caso elegí una canción de estándar de jazz que se llama Blue Bossa, que tiene los siguientes acordes: Do menor, Fa menor 7, Re menor 7 con Re menor 7 con quinta, Sol 7, Do menor 7. Después hace un cambio armónico, una modulación, Mi bemol, La menor 7, Re menor 7, y vuelve. Do menor. Tengo la pista acá, no sé si es que se puede escuchar. Voy a salir un poquito de acá. Yo sé que se pierde la magia de la pantalla, pero... Ya, tranqui. Bueno, no funcionó la pista, pero no importa. Ya, lo que quiero que se entienda con esto. ¿Cuál era el control cuánto? ¿Te acuerdas o no? Control L.
Ahora sí. Lo que quiero que se entienda con esto es que yo al analizar mi estructura armónica puedo entender lo que puedo hacer. Yo, por ejemplo, si se dan cuenta, arriba dice do menor, fa menor, ¿cierto? Entonces ya tengo claro que tengo do menor, fa menor. Entonces yo ahí ya tengo, por improvisar en do menor. Y puedo seguir, cuando paso a fa menor, puedo seguir en do menor. Después en el mi, en el re menor 7 bemol quinta, que finalmente es un re medio disminuido, y son 7, puedo seguir improvisando en do. Son 7. Y sigo en do. Cuando modulo, puedo modular medio tono más arriba, pero más 7. Y vuelvo al re menor máximo. Y después vuelvo a do menor. Teniendo ese espacio. Pero yo en cada acorde puedo poner algo distinto si quiero. O cada 2 acordes, o cada 4 acordes, lo que sea. Yo puedo ir cambiando lo que quiera. Por eso es importante tener la estructura armónica clara. Si yo tengo el do menor, yo puedo improvisar el do menor. 1, 2, 3, do menor. Y el segundo compás puedo hacer sol menor. Y me va a sonar a do menor igual. Porque claramente hay una superposición. Pero finalmente me suena. 1, 2, 3, va. Y sigo. ¿Se escuchó distinto, raro, no? Un poquito raro, distinto, ¿cierto? Pero no raro, porque suena. Y resulta que lo único que hice fue superponer un arpegio en otro. Cosas que se ven claramente cuando uno va estudiando música. En este caso, en el caso de ustedes, chiquillos, no sé o tú, o no sé si él te estudia música también. ¿No? Sí, más o menos, bueno. Importante es hacerlo, importante informarte, importante que te metas a todos lados, YouTube, teoría.com, donde sea, para poder meterte a esto y entender cuál es el mundo de la música, porque finalmente el mundo de la música es tan grande como este mismo mundo. ¿Entiendes? Y hay tantos recursos donde puedan sacar información que es importante que ustedes también puedan hacerlo. ¿Ya? Eso. Analizar frases, melodías, características de la canción. Escuchar. Si yo insisto, dame un estilo de música Vicente, por favor. Funk. Ya, el funk. Yo escucho el funk y digo, ¿esto tiene rock? No tanto. ¿Tiene metal? No, metal no tiene, ¿cierto? ¿Qué tiene? El funk es un ritmo súper que tiene mucho groove, al igual que la academia, tiene mucho groove. ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Que se siente el funk. Etcétera. Eso es un estilo súper rítmico. Pero para poder tocar funk, yo tuve que escuchar funk. ¿Cachai? Si yo toco balada, tengo que saber, no voy a meterme a tocar funk en una balada, ¿me entiendes? No puede ser. Por eso es importante, como les digo, informarse. Y en este caso, escuchar, analizar las frases, las melodías de cada cosa. Yo que hice en este funk que acabo de tocar, solamente hice... La guitarra generalmente ese tipo de cosas en funk. Y de repente este tipo de riff igual. Entonces, insisto, para lograr eso, yo tuve que escuchar bandas de funk, copiarme lo que hacían los guitarristas y entender que cuando a mí me hablan de funk, ese es el estilo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso insisto que cuando toqué bachata recién, ustedes dijeron, bachata, ¿sí o no? Porque se escuchaba. Que no suena igual al funk.
A eso voy. La guitarra es la misma, el amplificador es el mismo, etc. Pero es importante que en mi lenguaje, en mis dedos, que en mi forma de tocar, encuentre la diferencia. ¿Cachai? No es lo mismo hacer que hacer. Son completamente distintos. Pero es la misma guitarra, son los mismos dedos, los mismos amplificadores. La única diferencia está en que mi cabeza funciona distinto. Porque entiendo que los estilos son distintos. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Ya. Importante tocar sobre la base que van a grabar o que van a enfrentar 2 o 3 veces antes de hacer el solo. O sea, entender la armonía, ¿cachai? La escucho, la toco y recién después de eso veo qué es lo que tengo que tocar. ¿Por qué? Porque claramente es importante que yo entienda que lo que estoy acompañando ya me lo sé. Si no me lo sé, voy a andar dando jugo, ¿cachai? Voy a poner cualquier nota. Entonces, cuando ya me sé la armonía y ya la toqué 2 o 3 veces y ya me sé la canción, pues en ahí me pongo a tocar encima. Y créanme que ese detallito hace la diferencia entre un mejor solo o un solo más o menos. Un solo más improvisado. Ya, vamos a la materia. Antes de, ya. Entiendan que esto que voy a decirles ahora es solamente mi punto de vista, como músico. Insisto, yo he estudiado y todo esto, he estudiado muchísimo para poder lograr tocar como me gusta tocar, ¿entienden? Pero, sin embargo, igual es mi punto de vista, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ya, entenderemos nuestra línea de tiempo como el espacio en el cual realizaremos el solo. O sea, nuestro solo es una línea de tiempo, ¿ya? Eso ténganlo claro primero. Esto siempre de la mano del conocimiento, ya sea la base de herramientas que tenemos a disposición y la estructura en donde desarrollaremos las ideas. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo tenga que aportar en el solo, lo voy a tener claro antes de poder tocar el solo. Pero tengo que entender que es una línea de tiempo que tengo que trazar. Y esa línea de tiempo tiene acordes, tiene un ritmo, etc. Y cuando está esa línea de tiempo, yo recién entiendo qué es lo que tengo que hacer. Ya, recursos, opciones para usar en nuestro solo. Miles. Escalas, arpegios, frases, melodías, etc. Escala ya. ¿Qué escala voy a usar? Voy a usar hoy día la escala de luz. ¿Cuál es la escala de luz? Ya, la voy a tocar un poquito antes, ¿ok? Ok, ¿la tengo dominada? Sí, perfecto. Arpegios, ¿qué arpegios puedo meter? Un arpegio menor 7. Menor 7, 9, me tinca. Ya tengo 2 cosas que puedo usar en el solo. Melodías, ya. Hagamos que la canción es... Entonces tengo claro que es... Yo puedo perfectamente empezar mi solo con eso. ¿Ya? Está analizando. Detalles. Entonces, si resulta que estoy con la canción tocando yo mi solo... 1, 2, 3... Ya empecé con la frase, pero después me fui al otro, ¿entienden? Y así tenemos 1000 opciones, insisto, rítmicas que puedo meter, rítmicas, superposiciones, pescar un arpegio y hacerlo en una escala que hace, claramente sabiendo que lo puedes hacer, modo, feeling, acordes, voces, distintos timbres, los pedales, el touch, la dinámica y la pirotecnia. ¿Qué es la pirotecnia, sabes? La pirotecnia es la parte donde llegas al clímax de la canción. Estás tocando y de repente pirotecnia, ¿cachai? ¿Ya? Para que lo tengan claro. Que no siempre es en la canción, no está en toda la canción. Solamente hay que identificar dónde ponerlo, ¿ya? Estructura armónica. Bueno, entender también
que tienes ligados, bending, tapping, las notas pedales, arpegios, escalas, feeling, blues, etc. Arpegios extendidos, mods como primer grado, superposición melódica, etc. Hay un montón de recursos que puedes entender que tienes en la estructura armónica antes de. Ya. Acá tienes tu línea de tiempo. Según mi punto de vista, esta línea de tiempo tiene que estar siempre en un solo para que sea un buen solo. Insisto, es solo mi forma de ver, no es que yo tenga la verdad ni nada. Para mí, una línea de tiempo es importante. Ejemplo, inicio, intro, obertura. ¿Qué significa eso? Que voy a estar tocando y mi obertura del solo tiene que ser bonita, linda, majestuosa, etc. Ejemplo, Slash, Guns N' Roses. Siempre entra con una frase así como y enseguida dio al tiro un pencazo en ese solo. Insisto, obertura. Si tengo mi melodía, empezar tiempo, al tiro. ¿Cachai? Al tiro, que la frase sea buena, ¿cachai? Lo mismo. 1, 2. Una frase linda, al tiro. Que se note. Generalmente un solo empieza así. Eso generalmente lo hacen. ¿Por qué? Porque hay al tiro al choque. Ese tipo de cosas. Al tiro. Sabes que eso va a sonar bien. Entonces uno tiene que entender qué es lo que ya me va a sonar bien y va a llevar la atención de la persona que está escuchando mi solo. ¿Qué viene después de eso? Tomo esas mismas frases en las cuales, insisto, está todo este mundo de las melodías que la misma canción tiene, el coro de la canción que ya lo transformé en la guitarra y todo eso, y armé mi primera frase al tiro con una frase buena y paso enseguida a desarrollar esa frase. O sea, ¿sí estoy bien? Y sigo desarrollando la misma idea, sigo con mi solo, etc. Hasta llegar a la parte del medio. ¿Cuál es la parte del medio? El clímax. ¿Qué es el clímax? Yo lo explico siempre de la siguiente forma. El clímax, escucha que hay niños acá, es cuando llegáis al punto más alto de tu solo, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, estás tocando y es esa parte donde tú dices, oye, qué bueno el solo, cuando tú empiezas ya a... Y sigue, y tú dices, oh, y sigue, ¿cachai? Ese es el clímax. Pero para eso, chiquillos, en sus casas también, importante que yo sepa que mis recursos los conozco. Sé tocar así. Si no sé tocar así, no lo hagas. Por eso es importante estudiar. ¿Y qué puedo hacer para llegar a tener una buena digitación, etcétera? Solamente estudiar con metrónomo todos los días un poco en tu casa. Y en un año vas a estar tocando increíble con digitación. ¿Ya? Eso. Entonces, llegar al clímax con todo. ¿Ok? Y cuando ya llegaste al clímax, llegaste a lo más alto de tu solo, tienes que empezar a bajar esa parte. Y para eso tienes que desglosar ese clímax y empezar a hacer lo mismo, pero un poquito menos, hasta llegar a otro, que es el último paso, que es la entrega de tu solo al cantante, al saxofonista o al que sea que venga después de ti. Por eso generalmente un solo de balada, por ejemplo, es un solo bueno. ¿Cachai? Por ejemplo, el solo de Beat It, Michael Jackson. Estamos hablando de Eddie Van Halen, o sea, un tremendo guitarrista. Tú lo escucháis y enseguida empezó... Y empezó a... Increíble, ¿cachai? Pero ese solo nunca terminó de ser bueno y finalizó mejor todavía. Y cuando finalizó, se la entregó a Michael Jackson. Claramente es un pedazo solo, pero es un pedazo solo al igual que el de November Rain, al igual que la leyenda de la y el mago de Rata Blanca, al igual que Por amarte así de Cristian Castro. Hay un montón de solos de distintos estilos que son muy buenos. Pero insisto que tiene que ver con eso, con entender que tu estructura del solo tiene que ser maravillosa. Y el otro de tu solo, o sea, la parte final, la entrega de tu solo, tiene que ser igual de buena que como empezaste. Tú entregas tu solo con una frase increíble, porque de esa forma, el cantante o el que venga después
la recibe con personalidad. Y sigue esta canción mejor aún. ¿Se entiende? Por eso es importante que uno como instrumentista pueda aportar a la canción que estás grabando o que estás tocando. Si yo no estoy aportando, si yo no me siento preparado, mejor no lo hago y sigo estudiando para poder lograrlo. No tampoco quedarme ahí y decir, no estoy preparado, no lo voy a hacer nunca. No, no estoy preparado, mañana me pongo a estudiar para seguir y para poder lograrlo. Punto. Básicamente es eso. Yo insisto, yo veo que son tres partes importantes: la intro, el clímax y el final o la otro de nuestro solo. Y al medio desarrollarlo nomás, nada más. ¿No? ¿Sí que oye? Ya, pero bueno, eso, chiquillos. Básicamente eso. Lo que yo venía a hablarles básicamente era de conceptos básicos para poder improvisar. Cuando dije conceptos básicos de improvisación, mejor les explico cómo poder hacer un solo de la mejor forma. Y esta charla yo la hice, bueno, la he hecho en Antofagasta, la hice en Santiago, la hice en varios lugares, y por primera vez la hago en Punta Arenas, en mi ciudad. Entonces para mí es un placer también contar con ustedes acá, en su casa también, que hayan venido. Y bueno, espero de verdad les sirva la información y que puedan de alguna forma tomar lo que acabo de decirles, que lleguen a sus casas y empiecen a hacerlo, empiecen a intentarlo, porque créanme que ser el solista de la guitarra siempre es algo súper bacán, ¿cachai? Llegar y poder pararte delante del escenario y hacer un buen solo siempre es interesante. No siempre van a ser un buen solo, siempre van a haber estados de ánimo que te pueden afectar, pero siempre es importante que tengas claro que tenéis que estructurarlo antes para poder lograr que puedas llegar a lo que quieres, que tu objetivo lo consigas, básicamente eso, ¿ya? Gracias, chiquillos, por estar acá, se pasaron. Muchas gracias a iTech Music por la invitación, gracias a la Academia de Música Groove por dar estas instancias de poder, en este escenario, en el escenario de iTech Music, poder entregar información, entregar conocimientos, y también entregarle espacio a las bandas y a los cantantes, etcétera, que puedan venir acá y hacer sus cosas. Así que muchas gracias, gracias a todos y muy buenas tardes.